Y esta mañana me da mucho gusto saludar a José Roberto Solano Pérez, gerente de análisis económico, cambiario y bursátil en Monex. Querido Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Un saludo cordial a ti y a todo tu auditorio. Oye, pues platicamos a finales del año pasado en un podcast con ustedes, que me dio mucho gusto que me invitaran. Y pues un arranque del año evidentemente muy interesante, complicado desde el punto de vista geopolítico y de sus implicaciones en el mercado. Pero pues el viernes el Dow alcanzó un nivel récord, los mercados pues de repente siguen subiendo, es muy interesante este aspecto que de repente genera cierto nerviosismo. ¿Qué esperamos esta semana en términos de mercados? Sí, como tú bien señalas, la semana pasada los mercados en Estados Unidos tuvieron una alta volatilidad. Por un lado, pues vemos este dato contrastante de que el Dow Jones supera estos 50,000 puntos, pero el S&P y el Nasdaq cierran de manera muy negativa la semana. Como todos sabemos, pues la temporada de reportes corporativos centrada en los siete magníficos, pues ha reflejado pues mayores costos o inversiones estratégicas relacionadas a la inteligencia artificial. Esto pues obviamente sigue generando dudas sobre el crecimiento y las valuaciones que sigue existiendo en este sector. Aunado a esto, pues también en algunos otros sectores como es el de software, también hubo caídas muy significativas y estamos viendo una rotación muy importante, sobre todo saliendo de sectores tecnológicos relacionados a inteligencia artificial, reduciendo esta exposición y tratar de centrarse en consumos básicos, en materiales, en algunos otros sectores que puedan tener un crecimiento y menos volatilidad, por lo cual pues vemos estos cambios importantes en la configuración de los sectores, pues obviamente que integran al S&P. En contraste también me gustaría destacar que en México pues se sigue dando un índice pues bastante interesante en niveles donde se registran máximos históricos. El viernes cerró el índice en 70,809 puntos. Esto, pues, tanto a nivel fundamental técnico, pues sigue marcando, pues ha validado nuestra visión de que el mercado sigue teniendo condiciones alcistas. Y si a esto le sumamos, Rodrigo, que como tú bien lo manejas al principio con esta reconfiguración global, pues en la estructura emergente, pues siguen incorporándose elementos adicionales para que el referente mexicano, pues siga siendo uno de los pilares, obviamente, en Latinoamérica y que mejor desempeño ha mostrado en este arranque del 2026. Sí, ¿y qué está pasando con el dólar? Es interesante porque por un lado, pues los mercados en Estados Unidos están muy positivos. Obviamente hay un reflejo en los mexicanos que están más concentrados, son menos profundos, pero y al mismo tiempo, pues hay cierta debilidad del dólar. ¿Qué ha ocurrido con la divisa estadounidense? Claro, mira, desde finales de enero vimos que el dólar otra vez retomó esta debilidad que se ha marcado puntualmente desde el 2025 hasta la fecha. Obviamente vimos una tendencia mucho más ajustada. Los comentarios de Trump sobre el que el dólar bajo, pues débil, no le preocupaba. Esto generó que hace un par de semanas pues se mostrara una debilidad pues mucho más acentuada. Esto implicó para el tipo de cambio ver estos niveles pues que no se habían observado en muchos meses del 17,12, esto hablando en un nivel de cierre. Cabe destacar que el evento que cambió un poco la tendencia de debilidad del dólar fue el nombramiento de Kevin Warsh obviamente al sistema de la Reserva Federal. Esto pues sigue siendo un factor a considerar, este debilitamiento del dólar, pues sigue marcando también por otros frentes que muchos inversionistas pues buscan diversificarse en otro tipo de monedas o en otro tipo de activos y pues obviamente para la paridad pues sigue reflejando que el peso pues sigue mostrando cierta resiliencia, pero hoy sabemos que también en el ámbito interno pues hay algunos factores interesantes a considerar, sobre todo los, pues obviamente puntualmente de remesas, exportaciones y también lo que hará Banco de México, que como bien sabemos, Rodrigo, en la última decisión, pues hubo una, digo, pues hubo una marcada opinión de que el reto de inflación sigue siendo un aspecto a considerar hacia pues, los siguientes meses. Claro, ese es un factor importante y obviamente va a ir pesando, por supuesto, en México lo que tiene que ver con la revisión, renegociación del TEMEC, que sin duda, bueno, pues hay distintos elementos ahí a considerar. Y qué decir, digamos, ¿crees que va a influir en el mercado? Pues los anuncios que se dieron la semana pasada en términos de, pues números muy, diría, exuberantes en términos de la inversión público-privada, a reserva de ver cómo se va a transformar, digamos, cómo van a estar estos acuerdos públicos-privados. Pero bueno, incluso el secretario de Economía hablaba de poco más de 400,000 millones de dólares de inversión. El secretario de Hacienda a inicio de la semana 5,200,000,000 de pesos, que me parece que elevó todavía un poco más la cifra con los 400,000 Marcelo Ebrard. Y por supuesto, pues lo que se anunció con respecto a Pemex, que aparentemente son buenos datos, aunque
pues no sé qué van a opinar las calificadoras ya con los primeros reportes, pero ¿cómo ves todo ello? Yo creo que son factores que contribuyen a tener una mejor lectura de lo que puede venir hacia adelante. Bien sabemos que las inversiones, pues ante esta situación de incertidumbre comercial, pues se han pausado. Bien los hemos observado en la inversión fija bruta y en algunos otros indicadores, sectores empresariales, pues que se han mostrado mucho más cautelosos. Creemos que esto pues sigue ayudando, pero como tú bien señalas, pues el tema de lo que se pueda dar renegociación del TEMEC o algunos avances sobre en materia comercial, pues van a ser la piedra angular de lo que pueda generar un impacto positivo para el sector empresarial, aunado a que, pues obviamente este año se esperaría que hubiera una recuperación económica y esto también podría alentar al sector a que, pues obviamente estas inversiones se puedan fortalecer en este 2026. Por supuesto. Ahora, en ese contexto, digamos, y ya para ir cerrando, primero, ¿dónde ven ustedes el crecimiento económico de México y dónde ven la inflación para el cierre de este 2026? Sí, mira, nuestros indicadores de pronósticos consideran en la actualidad un crecimiento del PIB del 1.3%, considerando que obviamente pues, los últimos datos del 2025 resultaron ligeramente mejor a lo previsto. En el caso de inflación, si vemos un nivel de 4.3%, sabemos que pues obviamente alejarse un poco de la meta sigue generando esta expectativa de que los recortes pues no vendrán de manera simultánea como venían observándose y recordando que pues en la última decisión hubo esta pausa después de 12 recortes consecutivos. Creemos que sigue existiendo cierto espacio, pero la clave estará en ver obviamente los datos de inflación y puntualmente la subyacente, que como bien sabemos, Rodrigo, pues en esta última revisión o decisión de política monetaria, pues se fueron revisando un poco más a que esta convergencia hacia la meta del 3% se dará hasta el 2027 y no en el tercer trimestre del 2026 donde se tenía previsto la última ocasión. Claro. Entonces la ven la tasa en 6.5 para este 2026, o sea, dos recortes. Dos recortes adicionales de 25 puntos básicos a la espera de que obviamente en marzo no se concrete, pero obviamente veremos los datos de inflación que se puedan apuntar principalmente en este primer semestre del 2026. Pues Roberto, como siempre, muchísimas gracias. Rodrigo, obviamente también aprovechando el espacio que tú bien señalabas del podcast, por último me gustaría invitar a tu auditorio a ver nuestro podcast Ruta Monex, en el cual tuvimos el gusto y el honor de contar con tu valiosa participación. Aprovecho también para agradecerte nuevamente por acompañarnos y sobre todo compartir tu visión sobre el entorno económico y el papel estratégico que está jugando la inteligencia artificial, por lo cual pues sumo para que obviamente hagan una participación en nuestro podcast, en el cual pues fue un honor contar con tu presencia, Rodrigo. Al contrario, el honor fue mío estar contigo y con Janet. Y bueno, pues hablando de estos temas y cómo se ve el 2026, complicado, pero bueno, pues fue un buen esfuerzo. Gracias, Roberto. Muchas gracias, excelente semana. Ahí escuchamos a José Roberto Solano Pérez, gerente de análisis económico, cambiario y bursátil en Monex.